El secreto silencioso de la amante. El secreto más poderoso no siempre grita. A veces, actúa silenciosamente y, sin que lo notes, empieza a transformar tu vida desde adentro. Imagina que entras en un lugar lleno de gente. No dices una palabra, no buscas impresionar, y sin embargo, algo cambia. Las conversaciones bajan un instante, las miradas se desvían hacia ti, y el aire se vuelve más denso, como si una melodía invisible te acompañara. Nadie sabe explicarlo, pero todos lo sienten. ¿Qué es esa energía que hace que tu sola presencia tenga un peso diferente? ¿Por qué algunas mujeres dejan una huella imborrable aunque apenas compartiste unos minutos con ellas, mientras otras se desvanecen de tu memoria en cuestión de horas? ¿De dónde proviene ese magnetismo silencioso que parece estar más allá de lo físico? ¿Y por qué, a veces, sentimos que alguien que ya no está sigue presente, como si su ausencia hablara más fuerte que su presencia? Carl Jung nos enseñó que lo inconsciente dirige nuestra vida mucho más de lo que creemos. Lo que no reconocemos en nosotras mismas se convierte en destino, y lo que aceptamos se transforma en poder. Así ocurre con el arquetipo de la amante. Detrás de ella se esconden misterios ocultos que operan sin que seamos conscientes, pero que cambian relaciones, caminos y elecciones profundas de nuestra vida. Hoy vamos a caminar juntas a través de esos misterios. Te mostraré 7 secretos silenciosos del amante que, aunque invisibles, tienen el poder de transformar tu vida de maneras que quizá ya estás experimentando, pero aún no logras comprender. Y al reconocerlos, descubrirás no solo por qué el amante es inolvidable, sino también cómo despertar en ti ese mismo poder. Porque, lo creas o no, tu vida ya está siendo moldeada por estos misterios. La pregunta es, ¿quieres seguir viviendo sus efectos sin entenderlos, o prefieres abrir los ojos y usarlos a tu favor? Secreto número 1. El susurro invisible del magnetismo. La amante no necesita imponerse, porque su fuerza actúa en silencio. ¿Alguna vez sentiste que tu sola presencia transformaba el ambiente, incluso sin decir una palabra? El magnetismo de la amante no se grita, se respira. Es como ese perfume suave que alguien lleva sin proponérselo, pero que deja huella en cada persona que lo percibe. Quizás ya lo viviste. Entras a una habitación y de pronto sientes que todas las miradas se detienen un segundo más en ti. No sabes por qué, no planeaste nada, pero algo invisible te rodea. Ese algo no depende de la ropa, del maquillaje o de una sonrisa calculada. Es más profundo. Surge cuando estás conectada con tu propio centro, cuando no necesitas demostrar nada. ¿Has notado cómo, en esos días en que te sientes plena, incluso un gesto tan simple como acomodar tu cabello parece tener más poder que cualquier discurso ensayado? Lo fascinante es que ese magnetismo silencioso no busca aprobación. Al contrario, aparece cuando dejas de perseguirla. Carl Jung decía que todo lo que no hacemos consciente se convierte en destino. Y en este caso, cuando haces consciente tu propia energía, dejas de mendigar atención, y empiezas a atraerla de manera natural. Imagina, una tarde, estás en un café leyendo un libro. No hablas con nadie, pero hay algo en tu postura, en tu calma, que irradia una fuerza tranquila. Sin darte cuenta, inspiras a quien te observa a preguntarse, ¿quién será? ¿Qué mundo interior guarda? Ese es el susurro invisible de la amante en acción. Y aquí está el misterio. No necesitas hacer nada extraordinario. Tu magnetismo no se activa cuando lo intentas, sino cuando simplemente eres. Cuando te atreves a habitar tu propio silencio interno y a confiar en que ese espacio vale más que 1000 palabras, las personas alrededor lo perciben, aunque tú ni siquiera lo notes. Pero ¿qué pasa cuando no creemos en ese poder? Muchas veces, intentamos llenar el vacío con explicaciones, con frases innecesarias, con un exceso de exposición. Y sin embargo, es en los espacios donde se guarda algo en secreto que la curiosidad florece. El misterio no está en mostrarlo todo, sino en dejar que lo esencial se insinúe.
¿Y qué sucede cuando comienzas a escuchar ese susurro interior? Descubres que tu magnetismo cambia no solo la manera en que te miran, sino también la forma en que tú miras el mundo. Porque entonces, lo externo deja de definirte. Y es aquí donde empieza a revelarse el segundo misterio de la amante, tan poderoso y tan humano. Secreto número 2. La alquimia de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es debilidad, es una alquimia secreta que transforma vínculos. ¿Qué pasaría si en lugar de temer mostrar tu fragilidad, la abrazaras como fuente de poder? Hay un instante en que la máscara cae, y aunque parece peligroso, es allí donde ocurre la magia. La amante sabe, en lo más profundo, que permitir que alguien vea su humanidad, con sus grietas, con sus dudas, no la hace menos atractiva. Al contrario, la convierte en un espacio donde otros pueden descansar y sentirse también auténticos. Piensa en una conversación íntima en la que decides dejar de aparentar fortaleza y dices, «Hoy estoy cansada, necesito un abrazo». ¿Qué sucede entonces? El vínculo se profundiza, porque la vulnerabilidad rompe el guión de la perfección y abre un portal invisible hacia la confianza. Carl Jung enseñaba que lo que negamos en nosotros nos persigue, y lo que aceptamos nos transforma. En este sentido, la vulnerabilidad es la llave de esa transformación. Lo que parecía fragilidad se vuelve un puente. Lo que parecía un límite se convierte en un lugar donde el otro también se atreve a quitarse la armadura. Quizás recuerdes alguna vez en que lloraste delante de alguien a quien amabas. Tal vez temías que te juzgara, pero lo que ocurrió fue lo opuesto. Te acercó más, porque tu verdad resonó con la suya. Esa es la alquimia silenciosa. Lo frágil se convierte en oro, lo humano en fuerza. Y es que en un mundo obsesionado con mostrar éxito, brillo y control, mostrar tu vulnerabilidad es un acto casi revolucionario. Es decirle a la vida, aquí estoy, completa, sin adornos, con mis heridas y mis luces. ¿No es eso, acaso, lo que nos vuelve inolvidables? La amante que se atreve a ser vulnerable no pierde poder, lo multiplica. Porque atrae no desde el personaje, sino desde la esencia. Y quien entra en contacto con esa esencia ya no vuelve a mirarla igual. La siente distinta. La siente real. Pero entonces surge otra pregunta. Si la vulnerabilidad tiene tanto poder, ¿qué ocurre cuando aprendemos a estar presentes de verdad, habitando cada instante con todos los sentidos despiertos? Allí aparece el siguiente misterio, que nos invita a entrar más hondo todavía. Si hasta aquí estas palabras están despertando algo en ti, si sientes que estos misterios resuenan con tu propia historia, te invito a darle un like a este video y a suscribirte al canal. Es una forma sencilla de apoyar este espacio y al mismo tiempo, de recordarte que no caminas sola. Somos muchas explorando juntas la profundidad del alma y los símbolos que nos transforman. Tu gesto mantiene viva esta llama y nos permite seguir compartiendo más secretos de la amante y de la sabiduría de Carl Jung. Secreto número 3. El poder de habitar el presente. Estar realmente presente es un misterio que cambia la energía de todo lo que tocas. ¿Cómo sería tu vida si aprendieras a habitar cada instante con todo tu ser, sin distracciones? Hay un secreto que pocas personas descubren. Cuando habitas el presente, el tiempo parece detenerse. La amante lo intuye. Sabe que no necesita multiplicar palabras ni gestos para ser recordada. Basta con estar, con una presencia tan completa que incluso lo más cotidiano se vuelve extraordinario. ¿No has sentido alguna vez que un momento sencillo, como compartir un café o caminar bajo la lluvia, podía quedar grabado en tu memoria para siempre? Ese es el misterio de la presencia. No depende de escenarios perfectos, sino de la intensidad con la que los vives. Cuando alguien está realmente allí contigo, sin el peso del pasado ni la ansiedad del futuro, se crea un campo invisible que transforma la atmósfera. Las conversaciones se vuelven más profundas, las miradas más largas, los silencios más fértiles. Carl Jung hablaba de la importancia de escuchar lo que el alma intenta decirnos en cada momento. Y esa voz no se escucha en el ruido de la prisa,
sino en la quietud de un instante habitado con conciencia. ¿Qué pasaría si te atrevieras a silenciar un poco el mundo exterior y simplemente sentir lo que ocurre dentro de ti, aquí y ahora? Imagina, estás con una amiga y dejas el celular a un lado. La miras con atención, escuchas cada palabra, notas los matices en su voz. ¿Qué efecto tiene eso? Ella se siente validada, vista, honrada. Esa es la fuerza de la presencia. Hace que lo invisible se vuelva visible, que lo simple se convierta en trascendente. Y es curioso, porque cuando no estamos presentes, la vida se nos escurre entre los dedos. Estamos en la cena pensando en el trabajo, o en el trabajo soñando con las vacaciones. Siempre en otro lugar. Y al final, lo que más recordamos son esos momentos en los que logramos estar de verdad, completos, vivos. El misterio oculto de la amante es que, al habitar el presente, su magnetismo se expande sin esfuerzo. Quien la acompaña siente que existe un antes y un después de su presencia. Como si el tiempo se abriera en dos, lo que era rutina se vuelve magia. Pero si la presencia transforma tanto, ¿qué ocurre cuando la sensualidad se convierte en un lenguaje del alma, capaz de decir lo que las palabras no alcanzan? Esa es la próxima revelación que espera ser descubierta. Secreto número 4. La sensualidad como lenguaje del alma. La sensualidad verdadera no se limita al cuerpo, es un lenguaje del alma. ¿Y si descubrieras que cada gesto cotidiano puede ser una expresión sagrada de tu vitalidad? Cuando escuchamos la palabra sensualidad, solemos pensar en lo físico, en lo externo, en lo que se exhibe. Pero la amante guarda un misterio más profundo. La sensualidad auténtica no es solo un adorno, es una forma de habitar la vida con todos los sentidos despiertos. Es sentir el roce del viento en la piel, saborear lentamente un café, escuchar la música del mundo con atención plena. Es convertir lo cotidiano en un acto poético. Piensa en una persona que entra en una habitación y no necesita decir nada. Su manera de caminar, el ritmo con el que respira, la suavidad de su mirada, todo habla de ella. Esa energía no está en el maquillaje ni en el vestido, sino en algo mucho más íntimo, en cómo se relaciona con su propio cuerpo y con la vida que la atraviesa. Esa es la sensualidad que no se puede fingir, porque nace de una conexión interior. Carl Jung explicaba que la psique humana necesita integrar sus símbolos para alcanzar plenitud. La sensualidad es uno de esos símbolos olvidados, a menudo reprimidos por miedo o por culpa. Pero cuando la reconoces como un don, se convierte en una fuente de vitalidad. Y esa vitalidad se nota, en tu voz, en tus manos, en tu manera de mirar. Sin que tengas que esforzarte, los demás lo perciben. Quizás lo hayas experimentado, un día en que decidiste arreglarte solo para ti, no para nadie más. Te pusiste esa blusa que te encanta, encendiste una vela, pusiste música, y de pronto sentiste que tu energía cambiaba. No lo hiciste para impresionar, sino para celebrar. Eso es sensualidad del alma, un homenaje silencioso a tu propia existencia. Y lo más poderoso es que esa sensualidad no es exclusiva de ciertos momentos íntimos. Se manifiesta en cómo hablas con tus hijos, en la manera en que cocinas, en cómo acaricias la vida con tu presencia. Es un lenguaje silencioso que atraviesa las barreras y despierta emociones profundas en quienes te rodean. El misterio está en que la sensualidad de la amante no busca seducir, busca conectar. No se trata de conquistar al otro, sino de conquistar la vida misma. Y en ese acto, inevitablemente, despierta en quienes la observan una fascinación inexplicable. Pero si la sensualidad puede comunicar lo que las palabras no alcanzan, ¿qué ocurre cuando una sola mirada tiene el poder de desarmar, de revelar verdades que el otro intenta ocultar? Ese es el siguiente misterio que se abre frente a nosotras. Secreto número 5. La mirada que desarma. A veces, una sola mirada puede revelar lo que las palabras intentan ocultar. ¿Alguna vez alguien te miró de tal forma que sentiste que tu alma había sido descubierta? La amante posee un don secreto.
Sus ojos no se limitan a ver la superficie, atraviesan el velo. Una mirada suya puede abrir puertas cerradas durante años, puede revelar al otro verdades que él mismo no quiere admitir. No necesita hablar demasiado, basta con un instante de contacto visual para que algo profundo se remueva. Quizás lo recuerdes, ese momento en que alguien te miró y supiste que ya no podías esconder tu tristeza, tu alegría o tu miedo. Esa sensación de ser descubierta, desnuda emocionalmente, puede dar vértigo, pero también libera. Es como si esa mirada te dijera, te veo, te reconozco. No hace falta que finjas. Carl Jung afirmaba que la mirada hacia adentro despierta la luz de la conciencia. Cuando alguien se atreve a mirar de verdad, no solo observa lo visible, sino también lo que yace en el inconsciente. Y ahí radica el poder de la amante. Su mirada funciona como un espejo que muestra al otro no lo que aparenta, sino lo que realmente es. Imagina una escena. Estás en medio de una conversación trivial y de repente alguien sostiene tu mirada unos segundos más de lo normal. El silencio se vuelve denso, el aire cambia, y sin palabras ya se ha dicho todo. Esa es la mirada que desarma, la que conecta directamente con el alma. Lo fascinante es que esta fuerza no depende de la intención de controlar o de manipular. Al contrario, nace de la autenticidad. La amante no mira para poseer, mira para comprender. Y en ese acto, el otro se siente visto de una manera que rara vez experimenta en la vida cotidiana. ¿No es cierto que la mayoría de las personas pasan sus días rodeadas de miradas vacías, apresuradas, distraídas? Por eso, cuando alguien te mira con atención plena, el impacto es tan grande. Es como si tu existencia, por fin, recibiera la confirmación de que importa. Esa validación silenciosa abre caminos de confianza, derriba muros y permite que lo oculto salga a la luz. Pero entonces surge una pregunta inevitable. Si una sola mirada puede desarmar al otro, ¿qué ocurre cuando la ausencia misma se convierte en un misterio fértil que deja huellas imborrables? Ese es el próximo secreto que aguarda en la sombra. Secreto número 6. El enigma de la ausencia. La presencia de la amante marca, pero su ausencia deja una huella aún más profunda. ¿Has sentido cómo alguien puede estar más presente en tu vida cuando ya no está físicamente cerca? La ausencia tiene un poder que pocas veces reconocemos. Cuando la amante se retira, no desaparece, se vuelve eco, se convierte en silencio fértil que resuena en la mente y en el corazón del otro. Su vacío no es un final, es un espacio que obliga a confrontar lo que estaba dormido. Imagina esos momentos en los que alguien ya no está a tu lado, y sin embargo, cada rincón parece recordarlo. Una canción, un aroma, un gesto cotidiano, todo habla de su ausencia. No es un vacío cualquiera, es un misterio que sigue dialogando contigo aun cuando la persona no pronuncia palabra. Carl Jung decía que lo que negamos nos domina. Y aquí está la paradoja. La ausencia de la amante obliga a quien la siente a reconocer lo que intentaba negar. Su partida, aunque sea momentánea, despierta preguntas profundas. ¿Qué significaba realmente para mí? ¿Qué dejé de valorar cuando la tenía cerca? La ausencia se convierte en maestra. Porque en ese silencio, el otro descubre cuánto dependía de su presencia y cuánto le cuesta sostenerse sin ella. Y ese descubrimiento puede ser doloroso, pero también transformador. Es como si la amante, con su enigma, dejara un espejo vacío en el que el otro debe mirarse sin disfraces. Piensa en una amistad, un amor o incluso en un familiar cuya falta sentiste intensamente. No fue solo la persona lo que extrañaste, sino la versión de ti misma que despertaba a su lado. Eso es lo que hace única la ausencia de la amante. Revela que su energía no solo acompaña, moldea, inspira y transforma. Lo fascinante es que la ausencia no necesita ser eterna para ser poderosa. A veces, basta con un pequeño retiro, con guardar silencio por un tiempo, para que el otro despierte y comprenda. La distancia se convierte entonces en una danza invisible que mantiene viva la tensión, el deseo y la memoria.
Pero si la ausencia puede ser tan fértil, ¿qué ocurre con esos ritmos internos que la amante respeta y que guían su vida como una música secreta? Allí se abre el siguiente misterio, donde lo invisible comienza a tomar forma sonora. Secreto número 7. La música interior. Cada amante danza al compás de una melodía secreta que no todos escuchan. ¿Qué pasaría si aprendieras a reconocer los ritmos invisibles que guían tu propia vida? Dentro de ti hay una música que nunca se detiene. No proviene de afuera, no depende de modas ni de voces ajenas. Es el pulso de tu alma, una melodía sutil que marca el ritmo de tus días y de tus decisiones. La amante vive conectada a esa música interior, y por eso sus pasos parecen fluir con gracia, incluso cuando el mundo exterior está en caos. Piensa en esos momentos en que te sientes desajustada, como si estuvieras viviendo a un ritmo que no es el tuyo. Tal vez trabajas demasiado rápido, comes sin saborear, amas sin presencia. Esa desconexión te deja vacía, como si la vida se volviera ruido. Pero cuando recuperas tu propio compás, cuando te permites pausar, respirar, escuchar, todo cambia. El mundo sigue igual, pero tú ya no lo percibes de la misma forma. Carl Jung hablaba de la importancia de los ciclos y símbolos que habitan en nuestro inconsciente. La música interior es uno de esos símbolos. Refleja nuestros tiempos de expansión y de recogimiento, de luz y de sombra. Reconocer esos ciclos es abrazar tu naturaleza completa, sin intentar forzar siempre la misma velocidad. Imagina que tu vida es una danza. Hay días que piden movimiento intenso, pasión, fuego. Y hay otros que reclaman calma, silencio, suavidad. La amante que respeta esos ritmos no se juzga por cambiar de compás. Sabe que cada nota tiene un propósito. En lugar de forzarse a sonreír cuando necesita llorar, se permite fluir con lo que su alma canta en cada instante. Lo más hermoso es que, cuando sigues tu música interior, los demás lo notan. No porque bailes para ellos, sino porque tu autenticidad resuena como una melodía contagiosa. Quien se cruza contigo siente que hay algo distinto, algo que no se puede explicar pero que inspira. Quizás recuerdes una vez en que alguien te dijo, «Contigo me siento en paz» o «Tu energía me calma». Eso ocurre porque estaba sintonizada con tu música interna, y esa vibración se expandió alrededor sin que hicieras ningún esfuerzo. La verdadera influencia nace de allí, no de lo que dices, sino de la melodía que encarnas. Pero si la música interior tiene tanto poder para guiar, ¿qué sucede cuando la amante se atreve a mirar también sus notas oscuras, esas partes que suelen ser rechazadas? Allí comienza a revelarse otro misterio, aún más profundo. Secreto número 8. La sombra integrada. La verdadera fuerza del amante surge cuando se atreve a abrazar su propia oscuridad. ¿Qué pasaría si, en lugar de huir de tus sombras, las reconocieras como parte de tu poder? La mayoría de las personas creen que deben ocultar sus lados oscuros para ser aceptadas. Pero la amante sabe que su magnetismo no proviene de la perfección, sino de la integración. La sombra, ese conjunto de deseos, miedos y emociones reprimidas, no es un enemigo, es una fuente de energía latente que espera ser reconocida. Carl Jung enseñaba que aquello que negamos se convierte en destino. Lo que rechazamos de nosotras mismas acaba gobernando nuestras vidas desde la sombra. Y no es verdad que, muchas veces, intentamos tapar nuestra ira, nuestra ambición, nuestra sensualidad, como si fueran defectos. Sin embargo, cuanto más los escondemos, más fuerza adquieren. La amante descubre su poder cuando se permite mirar esa oscuridad de frente. No para dejarse arrastrar por ella, sino para integrarla con conciencia. Como quien encuentra un fuego escondido en la cueva más profunda, y en lugar de temerlo, decide usarlo para iluminar su camino. Imagina, por ejemplo, una mujer que toda su vida reprimió su rabia porque le enseñaron que debía ser siempre dócil. Un día, al permitirse sentirla y comprender su origen, descubre que esa energía puede transformarse en fuerza para poner límites, en pasión para crear, en coraje para decir no.
Lo que antes parecía peligroso, se convierte en fuente de libertad. Lo mismo ocurre con la sensualidad. Muchas veces se nos inculcó la idea de que debía ser contenida, escondida, casi culpable. Pero cuando la amante integra esa parte, deja de ser un arma de seducción superficial y se convierte en un manantial de vitalidad y creatividad. Es la sombra transformada en luz. La integración no significa justificar cualquier impulso, sino reconocerlo, darle nombre y transformarlo. Porque lo que aceptas deja de controlarte. Y cuando esa energía se redirige, tu magnetismo se vuelve más auténtico, más intenso, imposible de imitar. Pero entonces aparece otra pregunta. Si la sombra puede convertirse en fuego interior, ¿qué ocurre cuando esa energía se proyecta hacia afuera y se transforma en creatividad, en obras, en proyectos que dejan huella en el mundo? Ese es el próximo misterio que se enciende como chispa. Secreto número 9. El fuego sagrado de la creatividad. La energía de la amante no se limita al deseo, también es un fuego creador. ¿Qué pasaría si transformaras tu pasión en obras, sueños y proyectos que iluminen tu vida? La amante no solo inspira vínculos, también enciende mundos. Dentro de ella arde un fuego secreto que, cuando se canaliza hacia la creación, transforma la realidad que la rodea. Ese fuego no distingue entre escribir un poema, cocinar con amor, diseñar un proyecto o cuidar un jardín. Todo puede ser sagrado cuando lleva impresa la huella de su vitalidad. Carl Jung hablaba de la libido no solo como energía sexual, sino como impulso vital. Cuando esa energía se reprime, se convierte en frustración o vacío. Pero cuando se orienta hacia la creatividad, despierta posibilidades dormidas. La amante entiende este principio intuitivamente. Sabe que su deseo de vivir puede tomar formas infinitas, y que cada una de ellas expande su magnetismo. Piensa en esos días en los que te sientes apagada, sin inspiración. Ahora recuerda una ocasión en que creaste algo desde cero, una canción, una receta, una idea para tu negocio, incluso una conversación significativa. ¿Notaste la diferencia? En el segundo caso, tu alma ardía, tu cuerpo vibraba. Ese es el fuego de la creatividad en acción. Lo fascinante es que no se trata de crear para ser reconocida, sino de crear para existir plenamente. Cuando canalizas tu energía en algo que amas, no importa si otros lo aplauden o lo ignoran, tú misma te sientes expandida. Y esa expansión se nota. Quien te observa, aunque no entienda por qué, percibe la luz que emana de ti. Ejemplo sencillo: una mujer que transforma su dolor en arte. Tal vez escribe un diario, pinta, canta o danza. Lo que parecía un peso insoportable se convierte en belleza, en medicina, en legado. Esa es la alquimia de la amante, usar su fuego interno para dar vida a lo que antes era sombra. La creatividad, cuando se enciende, abre puertas inesperadas. Nuevas relaciones, nuevas oportunidades, nuevas maneras de comprenderte a ti misma. Es como encender una antorcha en medio de la noche. No solo iluminas tu camino, sino también el de quienes caminan cerca de ti. Pero entonces surge una pregunta inevitable. Si la creatividad puede proyectarse hacia afuera, ¿qué sucede cuando la amante se convierte en espejo del otro, mostrándole no lo que es, sino lo que puede llegar a ser? Ese es el siguiente misterio que se revela con fuerza transformadora. Secreto número 10. El espejo del otro. La amante no solo se muestra a sí misma, también refleja al otro su potencial oculto. ¿Qué pasaría si descubrieras que tu presencia puede despertar en alguien la mejor versión de sí mismo? Hay personas que, al cruzarse en nuestra vida, nos devuelven un reflejo distinto. No nos muestran lo que creemos ser, sino lo que podríamos llegar a ser. Ese es uno de los mayores misterios de la amante, su capacidad de convertirse en espejo del alma del otro. Y no un espejo cualquiera, sino uno que revela belleza, fuerza y posibilidades que estaban dormidas. Carl Jung hablaba de la proyección como un fenómeno inevitable. Vemos en los demás lo que habita en nuestro inconsciente. La amante,
consciente o no, despierta en quienes la rodean partes de sí mismos que ignoraban. Tal vez una ternura que creían perdida, un deseo que habían reprimido, un coraje que nunca se habían permitido. Piensa en ese momento en que alguien te inspiró a soñar más alto, a cuidarte mejor, a ser más auténtica. Quizás no te lo dijo con palabras. Fue su manera de vivir, su forma de mirarte, lo que sembró en ti una semilla de transformación. Eso es exactamente lo que ocurre con la amante. Sin proponérselo, refleja lo que el otro necesita ver. Imagina a una mujer que, al reír sin miedo, despierta en su pareja el deseo de volver a ser espontáneo. O una madre que, al reconectarse con su sensibilidad, enseña a sus hijos a no avergonzarse de sentir. O una amiga que, al atreverse a emprender, despierta en ti la idea de que tú también puedes hacerlo. La amante, como espejo, no dicta lecciones, inspira con su ser. Lo fascinante es que este reflejo no siempre es cómodo. A veces, mostrarle al otro su luz también lo confronta con sus sombras. Puede que se sienta intimidado, incluso rechazando esa imagen al principio. Pero tarde o temprano, el impacto queda sembrado. Ya no puede volver a verse igual después de haberse encontrado con ese espejo. Y aquí está la paradoja. La amante no refleja solo lo que es, sino lo que el otro tiene el potencial de ser. En su compañía, la gente se descubre más viva, más completa, más valiente. Y eso la vuelve inolvidable, incluso si su paso por la vida de alguien fue breve. Pero si la amante puede dejar esa huella siendo espejo, ¿qué ocurre con el misterio que no se revela del todo, con aquello que siempre guarda un poco en secreto? Ese es el próximo secreto, la fragancia del misterio. Secreto número 11. La fragancia del misterio. Lo que no se revela por completo mantiene viva la fascinación. ¿Qué pasaría si comprendieras que dejar algo oculto puede ser la clave para ser inolvidable? El misterio es como una fragancia. No se ve, pero se siente, se adhiere a la memoria y acompaña incluso cuando ya no estás. La amante sabe que mostrarlo todo mata la magia, mientras que guardar un espacio en penumbra mantiene encendida la curiosidad. Y no hablamos de manipulación, sino de un arte sutil, el arte de no entregarse por completo en un solo instante. Carl Jung decía que lo inconsciente atrae, porque despierta en nosotros el deseo de descubrir. Eso ocurre con la amante, no da todas las respuestas, no abre todas las puertas al mismo tiempo. Deja espacios en blanco para que el otro se atreva a completarlos con su imaginación, y es esa tensión la que prolonga su magnetismo. Piensa en un libro que te atrapó no porque lo dijera todo de inmediato, sino porque insinuaba, dejaba pistas, te llevaba a pasar páginas con ansias de más. La amante, en sus relaciones, funciona igual, no entrega de golpe toda su historia, todo su mundo interior. Va revelando capas, como quien comparte un secreto en confianza, de poco en poco, creando un camino de descubrimiento. ¿Has notado cómo alguien que mantiene un halo de misterio puede quedarse en tu mente por mucho tiempo? No porque oculte, sino porque no agota. Deja preguntas abiertas. ¿Quién es realmente? ¿Qué más guarda en su interior? Y esas preguntas mantienen viva la conexión incluso en la distancia. La fragancia del misterio también protege. Porque al no exponerlo todo, la amante preserva un santuario interior donde solo ella tiene acceso. Esa reserva íntima le da fuerza, autonomía y una belleza que nadie puede poseer por completo. Es el recordatorio de que siempre hay algo sagrado en ella que permanece intacto. Ejemplo sencillo, una mujer que comparte sus logros, pero guarda para sí el origen silencioso de su fuerza. O alguien que ofrece compañía, pero conserva momentos de soledad donde recarga su espíritu. Esa mezcla de apertura y reserva crea un magnetismo que no se puede copiar. Y entonces surge una última pregunta. Si el misterio mantiene la fascinación viva, ¿qué ocurre con las huellas invisibles que la amante deja en la psique de los demás, incluso cuando ya no está presente? Ese es el legado oculto que se revela en el siguiente misterio. Secreto número 12. El legado invisible.
La amante deja huellas que no siempre se ven, pero que transforman destinos. ¿Y si descubrieras que tu paso por la vida de alguien puede marcarlo para siempre, incluso sin darte cuenta? El verdadero poder de la amante no está en lo que dice, ni siquiera en lo que hace de manera consciente. Su mayor fuerza se encuentra en aquello que deja como huella invisible, en los cambios silenciosos que provoca en la psique de quienes se cruzan en su camino. Es un legado que no se mide en aplausos ni en recuerdos visibles, sino en transformaciones íntimas y duraderas. Carl Jung nos recordaba que los encuentros significativos no son casualidad, son sincronicidades que marcan nuestro proceso de individuación. Y así sucede con la amante. Su presencia, aunque fugaz, despierta algo en el otro. Puede ser una chispa de autoconfianza, un llamado a sanar, una semilla de creatividad. Incluso si la relación se diluye en el tiempo, esa semilla ya no puede morir. Imagina a alguien que, tras compartir contigo solo unos instantes, se atreve a tomar una decisión que cambiará su vida, dejar un trabajo sin alma, elegir un amor más verdadero, recuperar un sueño olvidado. Tal vez nunca lo sepas, pero tu energía actuó como catalizador. Ese es el legado invisible. Provocar movimientos que no se ven, pero que transforman destinos. Lo fascinante es que este legado no depende de grandiosos gestos. A veces basta una palabra, una sonrisa, una escucha atenta. La amante no siempre es consciente de cuánto impacta, y sin embargo, deja marcas que acompañan al otro como brújulas secretas. Y lo más bello es que ese impacto suele revelarse años después, cuando alguien recuerda, fue ella quien me mostró otro camino. El legado invisible también actúa hacia adentro. Porque cada vez que la amante toca un alma, también se transforma a sí misma. Su energía no es un regalo unilateral, sino un intercambio misterioso en el que ambas partes quedan distintas. Es como un círculo sagrado que continúa girando incluso cuando la escena externa ha terminado. Y aquí está el último misterio. La amante no necesita ser consciente de su huella para que ésta exista. Su poder se mide en las almas que despierta, no en los reconocimientos visibles. Lo que permanece, lo que nunca se borra, es esa vibración silenciosa que transforma, sin que nadie pueda explicarlo del todo. Y ahora que hemos recorrido los 12 misterios, queda una pregunta abierta que prepara el corazón para el cierre. ¿Cómo integrar estas revelaciones en tu propia vida, para que también tú te reconozcas como portadora de este poder silencioso? Si estas palabras tocaron algo en tu corazón, te invito a dar un like a este video, a suscribirte al canal y a compartirlo con otras mujeres que, como tú, sienten el llamado de expandir su conciencia. Déjame también tu comentario. ¿Cuál de estos misterios del amante resonó más contigo? Tu voz es importante, porque juntas creamos esta gran egrégora de autoconocimiento y transformación. Gracias por estar aquí, por escuchar, por abrir tu alma a estas reflexiones. No estás sola en este camino. Somos muchas las que, silenciosamente, vamos despertando nuestra esencia. Y para cerrar, quiero dejarte con una frase de Carl Jung que ilumina este viaje. Aquello a lo que te resistes, persiste, pero aquello que aceptas, te transforma.